Ok, entonces vamos a hacer algunos ejemplos que quedaron como pendientes para completar esa primera teoría que nosotros estábamos estudiando el día de ayer. Ok, vamos a suponer que vamos a hacer un ejemplo. Y ese ejemplo dice, veamos, verificar que la siguiente función es solución de la ecuación diferencial, y la voy a escribir aquí, x por y' menos 2y igual a 0. Esto que está acá es nuestra ecuación diferencial. Y resulta que la función que a mí me están dando es y, que depende de x, por supuesto, como una función que tiene dos partes. La primera parte, menos x al cuadrado para todos los valores de x que son menores que 0, y x al cuadrado para los valores de x que son mayores e iguales que 0. Es decir, tengo una función que está definida a trozo. Entonces colocamos por acá solución. Lo primero que tenemos que hacer es decir la consideración que vamos a tomar. Entonces, primero para todos los x que son menores que 0. Y lo voy a encerrar por acá. Y esta es la primera condición que yo tengo aquí, en esta expresión. Pero cuando x es menor que 0, es porque la función y de x, que es la que está definida acá, tiene como expresión menos x al cuadrado. Quiere decir que derivando, vamos a obtener que y', si quieren ya le podemos quitar el x porque sabemos que está dependiendo. Lo pueden dejar o lo pueden quitar. Entonces, y' va a ser igual a menos 2x. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Sustituir en la ecuación diferencial. Pero resulta que la ecuación diferencial, desde un principio, ya sabemos que vale x por y' menos 2 veces y igual a 0. Sustituyo, dejo x, sustituyo lo que me dio y', que es menos 2x, menos 2 por y, pero resulta que y, yo la tengo definida aquí, que vale menos x al cuadrado. Entonces escribo acá, menos x al cuadrado. Y eso me debe dar 0. Multiplicando aquí me queda que esto es menos 2x al cuadrado, menos por menos me queda más, me queda 2x al cuadrado, y si ustedes pueden percibir, del lado izquierdo me da 0 y del lado derecho me da 0. Quiere decir de que la primera parte de la función que está definida a trozos es solución de esta ecuación diferencial. ¿Ok? Ahora, para la segunda parte, en la segunda parte yo tengo de que x tiene que ser mayor o igual que 0. Lo encerramos por aquí para considerar que es la segunda parte. Entonces, en esta sección, ya sabemos que la función y, que le pueden colocar y de x o no le pueden colocar, eso no hay ningún problema, vale, según lo que yo tengo definido aquí, x cuadrado. Entonces, esto vale x cuadrado. De igual forma, nosotros vamos a derivar. Al derivar y' me queda que esto es 2x. Como la ecuación diferencial que a mí me están dando es de la forma x por y' menos 2y igual a 0, entonces yo tengo que sustituir lo que me dio el y' aquí y lo que vale el y aquí. Entonces, sustituyendo en esa expresión, me va a quedar x que multiplica y' que vale 2x,
menos 2 por y que vale x al cuadrado. Y eso debe ser igual a 0. Al multiplicar aquí me queda 2x cuadrado menos 2x cuadrado igual a 0. Eso indica de que 0 igual a 0 también es solución. Por tanto, podemos decir de que esta función que está aquí es solución de la ecuación diferencial. Y observen que es una función que está definida como quien dice a trozos. ¿Ok? Veamos otro ejemplo de este estilo de ejercicios. ¿Ok? Vamos a suponer que ahora a mí me dan una ecuación diferencial que es de la forma x al cuadrado y segunda menos 4x y primera más 6y igual a 0. Y me piden, por ejemplo, en la parte A, demostrar que y sub 1 aplicado a x igual a x cuadrado, coma, y sub 2 aplicado a x igual a x al cubo, son soluciones. Tomemos otra hoja para escribir la otra parte. Una parte B podría decir, es solución y de x igual a y sub 1 de x más y sub 2 de x. Fíjense que en todo caso aquí lo que estamos nosotros primero, vamos a demostrar si las soluciones por separado y sub 1 e y sub 2 son soluciones de esta ecuación diferencial de orden 1 de orden 2 y grado 1. ¿Ok? Orden 2 porque tiene esto. Y grado 1 porque la potencia de eso es 1. Entonces, vamos a hacer la solución por acá. Entonces, ya sabemos que y sub 1 de x, yo lo puedo escribir como y sub 1 igual a x a la 2, sin el x. Así que se puede escribir de ambas formas. Eso implica de que y1 derivado me da como resultado 2x. Ya sabemos que y sub 2 de x va a ser igual al mismo y sub 2, no necesariamente le coloco la variable, y me queda que y sub 2 en todo caso vale x a la 3, que es el que tengo yo aquí. Y resulta que cuando yo derivo a y sub 2, eso me da como resultado 3x a la 2. Ah, pero entonces nosotros tenemos que volver a derivar. No solo sino la otra expresión. Quiere decir que, observen que aquí dice derivada de orden 2. Entonces, para el caso que tengo aquí de y sub 1, al volver a derivar y sub 1 dos veces, me queda aquí como resultado que es 2. Y al tomar aquí y sub 2 y derivarlo dos veces, me da como resultado 6x. Vamos a considerar primero esta parte que está aquí y luego consideramos esta parte que está aquí. Entonces volvemos a escribir la ecuación diferencial. La ecuación diferencial es de la forma x al cuadrado y segunda menos 4x y primera más 6y igual a 0. Procedemos a sustituir. X al cuadrado lo voy a sustituir por la primera solución de y sub 1. ¿Ok? Entonces, al colocar aquí la primera solución de y sub 1, vamos a colocarlo aquí para que no haya problema y después no tengan inconveniente. Es decir, vamos a colocar aquí y sub 1 derivado dos veces, menos 4 veces y sub 1 derivado una vez, más 6 y sub 1, para ver si y sub 1 en realidad es solución. Entonces me queda x al cuadrado que multiplica y sub 1, que es 2, menos 4 por x que multiplica y sub 1 derivado de orden 1, pero nosotros sabemos que y sub 1 derivado de orden 1 nos dio 2x. Entonces colocamos acá 2x. Y aquí 6 que multiplica y sub 1. Y sub 1 sin derivar, que es x cuadrado. Y eso me debe dar 0.
Al multiplicar aquí me queda 2x cuadrado, aquí me queda menos 8x cuadrado, aquí me queda 6x cuadrado. Y si ustedes pueden ver, 2, 6 menos 8 me queda 0x cuadrado igual a 0, 0 igual a 0. Quiere decir que I sub 1 es solución. Lo propio se hace ahora con I sub 2. Entonces, I sub 2 derivado de orden 2, aquí lo tengo ya. Entonces lo que hacemos es que vamos a sustituir en la ecuación diferencial. Entonces digo, x al cuadrado I sub 2 segunda menos 4x por I sub 2 derivado más 6 por I sub 2. Y eso me debe dar 0. Sustituyendo me queda que x al cuadrado va a multiplicar a I sub 2. Pero I sub 2 derivado me dio como resultado 6x. Entonces coloco por acá 6x. Menos 4x que va a multiplicar a I sub 2 derivado de orden 1. I sub 2 derivado de orden 1 es 3x al cuadrado. Entonces me queda aquí que esto es 3x al cuadrado. Más 6 por I sub 2. Y I sub 2 sin derivar, lo tengo definido acá. Y I sub 2 vale x elevado a la 3. Es decir, lo que está aquí, x elevado a la 3. Y eso me debe dar 0. Sacamos las cuentas de aquí. Aquí me queda 6x a la 3. Aquí me queda 12x a la 3. Aquí me queda 6x a la 3 igual a 0. Si ustedes pueden verificar, este 6, este menos 12, todo esto se cancela. Y me queda que 0 igual a 0. Quiere decir que I sub 2 también es solución. Entonces ya tenemos que las dos son soluciones. ¿Estamos de acuerdo? Para probar de que la suma es solución, esta última parte que está aquí, que la voy a encerrar en verde, nosotros tenemos que sumar a las funciones. Entonces, para la segunda parte, es decir, la parte B del ejemplo, nosotros tenemos que hallar la suma de cada una de la expresión. Es decir, I va a ser igual a I sub 1 más I sub 2. Y prima va a ser igual a I' 1 más I' 2. Y la segunda derivada va a ser igual a I sub 1 segunda derivada, I sub 2 segunda derivada. Y resulta de que esto es dado. Estas las conseguimos ya. Entonces uno dice, bueno, yo voy a sustituir en la expresión. Recuerden que la ecuación diferencial que a mí me están dando tiene la forma x al cuadrado y segunda menos 4y primera más 6y igual a 0. Entonces, aquí lo que tengo que sustituir es lo que vale esto, que es esto, lo que vale esto, que es esto, y lo que vale esto, que es esto. Entonces me queda x al cuadrado que va a multiplicar a i sub prima prima, que es i sub 1 prima prima, más i sub 2 prima prima. Menos 4 veces que va a multiplicar a i prima, pero i prima es i sub 1 prima más i sub 2 prima. Más 6 que multiplica i, pero i vale i sub 1 más i sub 2, y eso me debe dar como... Profe, Ajá, ¿no era menos 4x y prima? ya va, déjenme ver la original. Ah, sí, me faltó un x, ya, gracias. Entonces aquí me falta una x, vamos a arreglarlo bien, gracias, joven. Eso me pasa por estar escribiendo, aquí me falta la x también. ¿Qué hubiese pasado si no coloco la X que no me da? Entonces hay que devolverse y revisar a ver qué es lo que ocurre. Veamos, ahora sí está completo, ¿cierto? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer en esta expresión? Bueno, comenzar a multiplicar. Tomemos otra hoja. Y si nosotros podemos verificar, aquí yo puedo comenzar a multiplicar y decir x sub 2 por y prima 2. Más x al cuadrado, perdón. Por y sub 2 prima prima. Menos 4x por y prima 1, menos 4, x por y segunda prima, más 6
y sub 1 más 6 y sub 2 igual a 0. Entonces, uno lo que hace en todo caso aquí es agrupar, a ver qué es lo que ocurre con esta parte que está aquí. Y ustedes dirán, ¿cómo voy a agrupar? Bueno, voy a agrupar, por ejemplo, el término que está en x1, el término que está, perdón, en i sub 1, en i sub 1 y en i sub 1. Eso me da como resultado x2 i sub 1 derivado, menos 4x i sub 1 derivado, más 6 i sub 1 sin derivar. A toda esta expresión yo le voy a sumar luego el x2 i sub 2 derivado orden 2, luego menos 4x y sub 2 derivado orden 1, que es este que está aquí, y finalmente 6 y sub 2 igual a 0. Pero resulta y acontece de que esto que está aquí y esto que está aquí ya fueron comprobados en la parte de arriba. Aquí, cuando decimos que i sub 1 es solución y que, perdón, ahí no. Sí, cuando i sub 1 es solución e i sub 2 es solución. Entonces, como son soluciones, aquí me queda que esto me da 0, aquí me queda 0, esto es igual a 0 y 0 igual a 0. Quiere decir que la combinación lineal de i sub 1 con i sub 2 me da como resultado a mí una solución también para esa expresión. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a suponer que yo tengo ahora un problema bien sencillo, pero voy a anotarlo con rigor. Y dice, por ejemplo, aplicar el teorema de unicidad y existencia, o al revés, existencia y unicidad, a la ecuación y' igual a i elevado a la 1/3. Encontrando secciones o partes del plano donde hay garantías de la existencia de una solución única. Que pasa por cada punto. ¿Ok? Recuerden que la ecuación diferencial que a mí me están dando está aquí. ¿Ok? Esa expresión diferencial que está dada aquí, i' igual a i elevado a la 1/3, es como si yo les estuviera diciendo la derivada de i respecto de x igual a i elevado a la 1/3. Pero nosotros estamos escogiendo en la forma resumida de la derivada, ¿ok? La que parten de la implícita, ¿ok? Entonces lo primero es ver de que i' yo lo puedo llamar como una función. Si eso es así, entonces f de x lo voy a escribir como i elevado a la 1/3. ¿Ok? Y esta expresión que está aquí, es continua
para todo x que pertenece al conjunto de los números reales. ¿Por qué? Porque esto es una función que, si ustedes lo ven en perspectiva, el f de x igual a i a la 1/3 es lo mismo que escribir la raíz cúbica de i, de i. Entonces, ya va un momentico, f de x, ya va. Me faltó algo acá, jóvenes. Recuerden que si nosotros estamos trabajando, lo voy a recalcar aquí, partes del plano, lo voy a recalcar aquí. Si estamos trabajando con partes del plano, entonces esta función que tengo aquí tiene que ser necesariamente una función campo escalar en dos variables. Me faltó la variable i. Si ustedes ven esto que está acá, esta expresión en i acepta cualquier valor. Y para x acepta cualquier valor. Es como si yo les digo a ustedes cuál es el dominio de la función f de xy si f de xy es igual a la raíz cúbica de i. Si ustedes lo ven en perspectiva, aquí también tengo que arreglarlo. Disculpen, jóvenes. Todavía estoy con cálculo 1. Si lo vemos aquí, entonces aquí, para todo xy que pertenece al espacio R2. ¿Por qué? Porque estoy trabajando, lo voy a volver a recalcar aquí, en el plano. Entonces, si yo voy a analizar el dominio de esto es todo xy. Es decir, todo el espacio R2. Porque no importa los valores de x que yo tome, él los va a considerar, porque aquí solo está definido para i. Y aquí en i yo puedo sustituir valores negativos y valores positivos, e inclusive el 0. Ahora, el teorema dice que yo a la función f la tengo que derivar con respecto a i. Y al derivarla con respecto a i en x y y, al derivar esta expresión, recuerden que me queda que esto es x a la 1/3 y yo lo tengo que derivar. Al derivar esta estructura me queda que esto es 1/3 por i a la 1/3 y le resto 1. Eso me da como resultado 1/3 por i. 1/3 menos 1 es menos 2/3. Voy a tomar otra hoja. Quiere decir que la función derivada en i en xy va a ser igual 1 sobre 3 veces i elevado a la 2/3. Si ustedes prefieren, pueden escribir aquí la raíz cúbica de i cuadrado. Ahora, esta expresión que está acá es continua para todo xy en R2, pero le tengo que quitar i igual a 0. Es decir, que el dominio de la función, si uno lo va a ver en perspectiva, el dominio de f derivado en xy, uno lo puede escribir como todo R2 quitándole el i igual a 0. Es decir, que i no puede ser 0 en esta parte que tengo yo aquí. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar de esto? Que en los puntos de la forma x, 0 puede ocurrir cualquier cosa. Como por ejemplo, supongamos que yo tengo el punto 0, 0. Este punto 0, 0 satisface a esto. Ahora, si este punto es el 0, 0, i igual a 0 pasa por ese punto. Y la curva i igual a 2 sobre 3 x
a la 3 medios también pasa por ahí. Y ustedes dirán, ¿cómo es eso? Claro, porque si yo sustituyo esta expresión que es un plano aquí, la solución en 0 sigue siendo 0. Si yo sustituyo 0 en x, que es el valor que tengo acá, 0 a la 3 medios por 2 tercios me hace que y sea 0. Quiere decir que aquí y aquí, estas son curvas que pasan por acá. Si estas son curvas que pasan por acá, ambas, y la voy a marcar en azul, esta y esta, ambas son soluciones. Entonces, esto va a implicar que, lo voy a anotar grande acá, se ha perdido la unicidad de la solución. Y ustedes dicen, ¿cómo? Claro, porque tengo dos soluciones que pueden pasar por el punto 0, 0. Y ustedes dicen, profesor, pero la solución que me está dando aquí para que esta función sea continua es en xy. Y aquí me está diciendo que es en todo el plano. Claro, si esto es en todo el plano, es como si yo les dijera, bueno, vamos a verlo en perspectiva geométrica. Es como si yo les dijera a ustedes, yo estoy en un sistema referencial. Ya sabemos que este es el eje Y y este es el eje X. La primera parte que me dio aquí, vamos a verlo acá. Cuando yo llamo a la función y igual a esto, me dice que la solución es todo. Es decir, que no importa si yo coloco un punto aquí, 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 sobre los ejes. Cualquier punto que yo tenga acá que tiene coordenadas x, y, es solución de esta primera parte que yo tengo acá. Ahora, cuando yo tomo a la función y la derivo aplicando el teorema, yo obtengo esta estructura para todos los valores de x, y. Pero resulta que yo puedo sustituir cualquier valor de x. El único valor que yo no puedo sustituir es cuando y vale 0. Por eso el dominio de la derivada en y no puede aceptar el 0. Es decir, que todos los puntos para la segunda parte son de la forma x0. Si yo digo que x es 0, si yo digo que y es igual a 0, y igual a 0 quiere decir que eso es todo el eje, voy a escribirlo acá, ese es todo el eje X, que no lo puedo tomar, porque si yo digo aquí el eje X, aquí yo tengo y igual a 1. Si yo trazo aquí una paralela en este sería y igual a 1. Si yo trazo otro igual a 2, yo trazo otro igual a 3, pero es para que ustedes vayan viendo. Pero esos no me interesan. A mí el que me interesa es que este no esté. Quiere decir que cualquier punto que esté por fuera es solución, excepto este. ¿Ok? Entonces, como no va este, aquí en x0 puede ocurrir cualquier cosa. Entonces, si yo tomo este, el 0, 0, aquí va a haber una solución y aquí va a haber otra solución. Es más, pueden construirse diversas soluciones y esas diversas soluciones va a hacer de que se pierda lo que dice aquí, que es la unicidad de la solución. Bueno, vamos a continuar con la otra parte que nosotros estábamos viendo. Voy a trazar una rayita aquí en rojo. Voy a trazar aquí una rayita en verde para indicar de que seguimos con la teoría. Veamos. Déjenme buscar aquí anotado a ver dónde fue que quedamos. Ajá. Creo que quedamos. Yo no sé si nosotros vimos las diferentes expresiones de las ecuaciones de primer orden. Sí las vimos, ¿no? Jóvenes. Alguien que me recuerde. Vimos la forma normal
de una ecuación diferencial, donde nosotros decíamos que y' de x era igual a f aplicado a x, aplicado a y de x. También vimos, si no me equivoco, la forma implícita. En la forma implícita vimos de que, sí lo vimos, yo lo recuerdo, que yo llamaba una función f grande y ahora era x, era y ahora era y' de x igual a 0. Y también vimos la forma diferencial. Y en la forma diferencial nosotros habíamos hablado de m de xy, diferencial de x, más n de xy, diferencial de y igual a 0. Y habíamos aclarado de que esta forma que estaba acá era una de las formas más importantes para resolver problemas. Entonces vamos a la resolución. Entonces vamos a colocar por acá resolución de diferentes tipos de ecuaciones diferenciales. Lo subrayamos. No me quedó más espacio. Vamos primero con el tipo de la forma tipo y' igual a f de x. Ok, entonces fíjense cómo se hace. Si yo tengo que y' es igual a f de x, eso va a implicar que el diferencial de y respecto de x es igual a f de x. Más que implique es un sí, solo sí. Y esto se va a cumplir si y solo si el diferencial de y va a ser igual a f de x, y este diferencial de x lo voy a escribir al lado de la función diferencial de x. Ahora, en esta última parte que yo tengo aquí, voy a integrar. Al integrar me queda la integral del diferencial de y igual a la integral de la función f de x diferencial de x. Por supuesto que como estas son integrales del tipo indefinida porque no tienen límites de integración, la integral del diferencial de y me da una función y más una constante. Y la integral de la función esta yo la voy a escribir como la integral de la función f de x diferencial de x más la constante de integración que es la que sale de y. Ustedes dirán, profesor, pero entonces tendría que colocarle menos. No importa, porque la constante puede ser positiva o negativa. Y esto que está aquí es lo que va a representar para nosotros la solución. Una forma de poder hacer ejemplos de esto es cuando yo tengo expresiones de la forma, por ejemplo, y' igual al coseno de 3x más 5, donde yo puedo integrar en todo caso aquí, ¿no? Recordando de que esto que está acá, yo lo puedo escribir como el diferencial de y respecto de x igual al coseno de 3x más 5. Entonces, si yo hago la misma conjetura que estoy haciendo en la parte de arriba, aquí lo que tendría yo es que el diferencial de y va a ser igual, abro un paréntesis, digo coseno de 3x más 5 y todo esto diferencial de x. Aquí yo vengo integro, digo diferencial de y igual
a la integral, en ambos casos, del coseno de 3x más 5, todo esto diferencial de x. Al integrar aquí, esta integral indudablemente que me queda y más una constante. Y aquí cuando yo la voy a llamar constante 1. Y cuando yo integro aquí, la integral del coseno es el seno. Entonces me queda, si ustedes ven, yo tengo que llamar u a esta expresión. En otras palabras, es como si yo les digo coseno de 3x diferencial de x más 5 integral del diferencial de x. Aquí me queda que esto es y más c sub 1 igual. Vamos a llamar u igual a 3x, quiere decir que du es igual a 3 diferencial de x, quiere decir que u partido en 3 es igual al diferencial de x. La integral del coseno es el seno, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la antiderivada me da esto. Quiere decir que aquí me queda el seno de 3x sobre 3 más una constante que yo llamo c sub 2 más, al integrar aquí me queda x, la integral de esto es x más una constante que yo llamo c3. Quiere decir que finalmente y va a ser igual al seno de 3x sobre 3 más 5x más c sub 2 más c sub 3 menos c sub 1. Pero todo esto yo lo puedo llamar c. Así que y es de la forma seno del ángulo triple partido en 3 todo, más 5x, más una constante de integración, y esta es la solución. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ya vimos que cuando yo tengo una expresión como esta, de este tipo que está aquí, es de lo más simple para resolver. Vamos con el segundo tipo de expresión. El segundo tipo de expresión es una de las que más se aplica. Es la que se llaman ecuaciones diferenciales en variables separadas. Hay algunos libros que llaman variables separables. Lo voy a anotar también por la parte de abajo. Entre paréntesis, variables separables. ¿Ok? Cualquiera de las dos formas es válida. Tomemos otra hoja. Entonces, una ecuación se puede escribir en forma general de la siguiente forma. Entonces voy a escribir aquí, en forma general, se puede escribir dos puntos. Entonces escribo f de x, g de y, mayúscula ambas, diferencial de x, más h de x, p de y, diferencial de y igual a 0. Ok, recuerden que aquí las variables con las cuales nosotros vamos a trabajar están dadas aquí, con los diferenciales, y son las que están incluidas en cada una de las funciones. Entonces, ¿qué es lo que se hace usualmente? Se divide la ecuación por dos puntos, y lo voy a escribir aquí abajo. G de y, h de x. Entonces, al dividir la expresión por esto, por g de y, h de x, entonces me va a quedar f de x, g de y, todo dividido entre, lo voy a hacer en verde para que lo vean, g de y, h de x.
todo aquí me queda diferencial de x, que es el que está aquí, más h de x, p de y, sobre, lo voy a hacer en verde, g de y, h de x. Y todo eso igual a 0. Me faltó aquí el diferencial de y. Por supuesto que al dividir esto por g de y, h de x, esto se hace 0 por propiedad absorbente. ¿Qué puedo simplificar yo aquí? Este término con este. ¿Y qué puedo simplificar aquí? Este término con este. Si ustedes ven, tanto la función f como la función h depende de x, que es el diferencial. Y aquí en la segunda parte, tanto la función p como la función g dependen de y, que es el diferencial que está acá. Si uno lo va a reescribir, quiere decir que f de x sobre h de x, diferencial de x, yo le estoy sumando aquí p de y sobre g de y, diferencial de y igual a 0. Entonces, ¿qué se hace en este caso? Esta parte que está aquí se va a escribir del lado derecho. Entonces me queda que es f de x sobre h de x, diferencial de x, igual a menos p de y sobre g de y, diferencial de y. Ahora integramos. ¿Por qué podemos integrar? Porque el lado izquierdo está todo en la misma variable x y el lado derecho está todo en la misma variable y. Quiere decir que aquí me queda la integral de la función f de x, h de x, diferencial de x, igual a menos la integral de p de y, g de y, diferencial de y. ¿Cuánto me da esto? No lo sé, eso tiene que ser alguna función. ¿Y cuánto me da esto? Tampoco lo sé, porque esto puede ser una función cualquiera. Puede ser función trigonométrica, logarítmica, racional, raíz, exponencial, etcétera, etcétera. Pero de lo que sí podemos garantizar es que cuando yo integre aquí, esto me va a dar una función f minúscula en x. Y cuando yo integre aquí, esto me va a dar una función menos g de y. ¿Cierto? Ahora, ambas funciones me dan constantes. Yo a esto le voy a sumar una constante que saben que es la suma de las dos constantes que tengo acá. Donde finalmente f de x más g de y va a ser igual a c. Y aquí tengo la solución de esa expresión. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a tomar otra hoja. Déjenme buscar aquí. Vamos a continuar con la teoría para que hagamos los ejemplos al final mejor. ¿Ok? Entonces vamos a ver. Déjenme ver qué numeración le coloqué. Esta es la 2 y ahora viene la número 3. Al final hacemos los ejemplos. La número 3, disculpen el color. Vamos a ver ahora lo que son las ecuaciones diferenciales homogéneas. Lo subrayamos. Recuerden, voy a retomar un minuto. Acabamos de ver la número 2, que son variables separadas. Esta no la subrayamos, vamos a subrayarla también. ¿Okay? Cuando se pueden separar las variables. Y la número 1 que vimos son resoluciones
de este tipo que está aquí, cuando son directas. Las que son directas, las que son en variables separadas y las que son homogéneas. Pero para esto nosotros necesitamos una teoría. La teoría es la siguiente. Una función, campo escalar, f sobre x sub 0 vectorial, es homogénea. De grado R, sí, dos puntos, se verifica lo siguiente. Recordemos que x sub 0 vectorial es lo mismo que x1, x2, puntos suspensivos hasta xn, donde n representa la dimensión del espacio donde estoy trabajando. Entonces, esta función será homogénea si f aplicado a lambda por x sub 1, lambda por x sub 2, puntos suspensivos, lambda por x sub n, es igual a lambda elevado a la r, que multiplica a f de x sub 1, x sub 2, puntos suspensivos, x sub n. Y esto se debe cumplir para todo valor de lambda que pertenece al conjunto de los números reales. Es decir, que lambda es un escalar. Entonces, esto es lo que tienen que verificar. Se parece mucho a cuando ustedes en cálculo 3 trabajaban con los multiplicadores de Lagrange. ¿Ok? Entonces, veamos. Vamos a suponer. Primero vamos a ver si la función es homogénea. Yo tengo una función campo escalar xy igual a x al cuadrado más y al cuadrado menos x por y. Y yo quiero saber si ella es homogénea. Entonces lo primero que hago es f lo voy a evaluar en lambda por x y lambda por y. Eso se hace con la finalidad de que en cada uno de los elementos yo pueda sustituir lambda. Es decir, que aquí me da lambda por x elevado al cuadrado más lambda por y elevado al cuadrado menos lambda por x y lambda por y. Si nosotros sacamos las cuentas, aquí me queda lambda al cuadrado x cuadrado, lambda al cuadrado y cuadrado, menos lambda por lambda me queda lambda al cuadrado por x por y. Y aquí yo puedo factorizar. Al factorizar me queda aquí que esto es lambda al cuadrado que multiplica a x al cuadrado más y al cuadrado menos x por y. Y si ustedes ven aquí, esto que está aquí es precisamente f de xy. Observen que ese es el que yo tengo acá. ¿Qué quiere decir esta? Que se cumple la definición de homogénea. Entonces, aquí uno puede concluir, dos puntos, que la función es homogénea de grado 2. Recuerden que el grado 2 es este valorcito que está aquí. ¿Ok? Porque lo voy a escribir por acá. El exponente de lambda. Oye, qué feo que es ese lambda. Vamos a hacer otro ejemplo. Porque ustedes dirán, pero eso se cumple siempre. Bueno, vamos a ver. Supongamos que yo tengo otra función campo escalar. F de x igual a x más y
elevado a la 1/2. Es decir, la raíz cuadrada de esta estructura que está acá. Entonces, ¿cómo hace uno? Yo voy a sustituir lambda por x y lambda por y en la función. Quiere decir que aquí yo voy a colocar lambda por x, lambda por y, todo elevado a la 1/2. Esto me da como resultado lambda factor común que multiplica a x más y todo esto elevado a la 1/2. No me queda más espacio, tengo que tomar otra hoja. Así que esto me está dando como resultado lambda elevado a la 1/2 que multiplica a x más y elevado a la 1/2. Pero resulta que esto que está acá, nosotros sabemos que eso es f de xy. Quiere decir que esta función es homogénea de grado 2 puntos. Y lo voy a escribir acá. 1 partido en 2. Por supuesto que lambda tiene que ser positivo para que pueda existir. Porque si es negativo el lambda que yo considero acá, entonces ya no se puede resolver. Porque el lambda tiene que ser un número real, no un número complejo. ¿Ok? Habrán casos donde no da. Vamos a suponer, déme ver si se me ocurre para ver alguno que no dé. Uno sencillo, veamos. Vamos a suponer f de xy igual a... Este debe funcionar. Entonces hacemos la misma operación. Lambda por x, lambda por y. Sustituimos lambda por x al cuadrado y lambda por y. De aquí yo puedo escribir aquí, decir que esto es lambda al cuadrado por x cuadrado. Perdón. Sí. Déjeme arreglarlo bien. Lambda al cuadrado por x al cuadrado más lambda por y. Entonces factorizamos. Recuerden que para factorizar yo tengo que escoger el de menor potencia. Entonces digo lambda que multiplica a lambda por x cuadrado más y. Pero observemos que esto que está aquí no es f de xy. Quiere decir que en todo caso esto es diferente a lambda a la r f de xy. Entonces aquí, conclusión, como no se puede escribir, no es homogénea. ¿Ok? Entonces ya vimos los casos cuando es homogénea y no homogénea. Veamos ahora, dentro de lo mismo, la definición de una ecuación diferencial homogénea. Recuerden que acabamos de ver función campo escalar homogénea. ¿Okay? Una función campo escalar es homogénea, función. Ahora vamos a ver una ecuación diferencial homogénea. La voy a subrayar y le voy a colocar 2 puntos. Entonces, uno podría decir, una ecuación diferencial de primer orden expresada en forma diferencial, y la voy a escribir aquí. Recuerden que la forma diferencial es m de xy
diferencial de X más n mayúsculas, ¿no? N de XY diferencial de Y igual a 0 es homogénea si en la función m de XY, n de XY son homogéneas de igual grado. Entonces vamos a ver. Vamos a tomar un ejemplo. Vamos para otra hojita. Por ejemplo, déjenme buscar un ejemplo aquí que me permita. Vamos a suponer que yo tengo la ecuación diferencial x al cuadrado más y al cuadrado menos x por y. Todo esto diferencial de x más y al cuadrado menos x al cuadrado diferencial de y igual a 0. Si ustedes ven, esta parte que está aquí es el n de xy y esta parte que está aquí es el m de xy. Perdón, dijimos m y n. Aquí es m. Aunque en realidad no importa. Pero vamos a respetar el orden. Este va a ser mi n y este va a ser mi n de xy. Es decir, como está aquí. ¿Dónde está? M y n. M y n. Entonces yo tendría que verificar si esto es homogéneo y de qué grado. Entonces uno dice, entonces yo tengo m aplicado a lambda x, lambda y. Y eso es lambda por x al cuadrado más lambda por y. Ya va. Más lambda por y al cuadrado menos lambda por x, lambda por y. Bueno, aquí podemos ver claramente que aquí el factor común es lambda al cuadrado y que multiplica a x cuadrado más y cuadrado menos xy. Y que todo esto que yo tengo acá es la función m de xy. Entonces, aquí podemos ver de que esta expresión es homogénea de grado 2. ¿Por qué grado 2? Porque es este exponente que está aquí. Lo propio se hace con lo otro. Yo tengo n, se lo voy a explicar a lambda x, lambda y, y vemos la estructura. La estructura es y cuadrado menos x cuadrado. Entonces aquí es lambda y elevado al cuadrado menos lambda x al cuadrado. Esto es lo mismo que lambda al cuadrado que multiplica el cuadrado menos x al cuadrado. Y esto que está acá, indudablemente que es el n de xy. Es decir, que esta es homogénea de grado 2. Entonces, como m de xy, n de xy son homogéneas de grado 2, entonces la ecuación diferencial dada también es homogénea de grado 2. Ok, vamos a continuar acá. Vamos con algo que sería una proposición interna a esto. Una proposición interna a esto. Bueno, pudiéramos
considerar todo completo, pero creo que no. No, vamos a quitar más bien esa proposición, porque si tomamos esta proposición vamos a perder por lo menos unos 15 minutos. Y resulta que con esta proposición lo que vamos es hacer una referencia a esto. Aquí lo único que nos interesa a nosotros es que si esto es homogéneo y esto es homogéneo, entonces la ecuación diferencial es homogénea y deben tener el mismo grado. ¿Ok? Vamos más bien a estudiar la resolución de una ecuación diferencial homogénea. ¿Ok? Resulta que, vamos a subrayar, porque es un término bien importante. Resulta que nosotros tenemos que la expresión diferencial de una ecuación es de esta forma. M como una función campo escalar diferencial de X más N como una función campo escalar diferencial de Y igual a 0. Primero comprobamos que es homogénea. Entonces, suponiendo que es homogénea, nosotros vamos a hacer un cambio de variable. El cambio de variable de la forma Y igual a U por X. Y lo voy a encerrar por acá. ¿Qué indica esto? Que si yo tengo este cambio de variable, yo puedo derivar aquí. Entonces, derivando, ¿qué cosa? Esta expresión que yo tengo acá, me va a quedar que el diferencial de Y respecto de X va a ser igual. Al derivar aquí me queda la derivada de U por X sin derivar, más U por X derivado. Ya va, que me quedó feo, por X derivado. Pero esa estructura se puede escribir de la siguiente forma. Que el diferencial de Y respecto de X va a ser igual a la derivada de U por X más U por la derivada de X. ¿Estamos de acuerdo? Pero resulta que cuando yo derivo X aquí, este diferencial no es lo mismo que acá, porque cuando yo derivo X, esta expresión aquí se convierte en 1. Y este derivada en U yo lo puedo dejar indicado. Quiere decir que la derivada de Y va a ser igual. Voy a reescribir esta estructura. Y voy a escribir aquí X diferencial de U más U que multiplica a 1. Todo esto por el diferencial de X, que es el que yo tengo acá. Recuerden, la derivada de X es el mismo diferencial de X, ese es 1. Pero como U es un cambio de variable, yo no sé cuánto me queda, yo lo tengo que dejar indicado. Cuando estoy aquí en esta estructura, yo puedo escribir finalmente que el diferencial de Y, yo lo puedo escribir. Vamos a ver, déjenme ver una cosa. U diferencial, déjenme arreglar esto un minuto, jóvenes, porque diferencial de U por X sin derivada, más U, no, estoy haciendo algo mal. Vamos a devolver todo esto, disculpen acá ustedes, jóvenes. Vamos a escribir las cosas bien. Vamos a ver. Estoy aquí. Voy a quitar esto. Vamos a hacerlo bien. Porque si no escribo bien los diferenciales, entonces puede haber confusión en esto. Voy a derivar y voy a colocar aquí
2 puntos. Entonces voy a escribir por aquí y igual a u por x. Voy a derivar ambos miembros respecto de x, es decir, como si fuera un diferencial normal. Entonces, al derivar aquí esto, me queda diferencial de y va a ser igual. La derivada de u por x sin derivar, es decir, la derivada de u por x sin derivar, más u por la derivada de x. U por la derivada de x. Pero no puedo sustituir aquí simplemente porque esta x de pronto puede ser otra estructura. Quiere decir que al final, este diferencial de y que yo tengo acá, lo voy a ordenar y escribir acá. Por ejemplo, u por el diferencial de x más x por el diferencial de u. Y esto lo vamos a hacer con la finalidad de poder sustituir. Ok, ahora sí lo tenemos descrito en forma clara. Entonces, esta expresión que está aquí es la que nosotros vamos a sustituir en la ecuación diferencial. Entonces me va a quedar aquí, recuerden, la ecuación diferencial era de la forma m de x y diferencial de x más n de x y diferencial de y igual a 0. Haciendo la sustitución me queda m que multiplica a x, pero y, recuerden que lo estoy cambiando por u por x. U por x. Diferencial de x más n, lo sustituyo. X queda como x. Y lo sustituyo por u por x. Y el diferencial de y lo tengo aquí. Quiere decir que todo eso multiplica a u diferencial de x más x diferencial de u, y todo eso es igual a 0. Bueno, voy a colocar el 0 por aquí porque no me alcanza. ¿Qué podemos hacer ahora en esta expresión? Porque resulta de que yo puedo comenzar a multiplicar, ¿no? Y me queda aquí m de x ux diferencial de x más todo este término que está acá, yo lo puedo multiplicar por esto, es decir, el n de x ux lo multiplico por u diferencial de x, más este término lo multipliqué primero por este y ahora lo voy a multiplicar por este. Quiere decir que aquí me queda x que multiplica a n de x ux diferencial de u. Recuerden que todo eso es igual a 0. Así que 0 va a ser igual. Vamos a escribirlo completito. M de x u de x diferencial de x. Lo voy a volver a escribir para poder factorizarlo bien. U de xy por u diferencial de x más x n de x u de x diferencial de u. Voy a quitar este 0 que está aquí y lo voy a colocar del otro lado, que no tiene relevancia, pero es la forma en que uno escribe. Entonces, si nosotros podemos observar, aquí tengo diferencial de x y aquí tengo diferencial de x. Es decir, que puedo factorizar. Al factorizar me está quedando m de x u x más, al factorizar aquí me queda que esto es u, este que está aquí, ¿cierto? N de x u de x, encierro todo esto en un corchete y escribo diferencial de x, que es el que está afuera, más
indudablemente, aquí lo que me queda es esta estructura, es decir, x, n de x, u de x, diferencial de u igual a 0. ¿Qué pudiéramos hacer nosotros ahora en esta estructura? Ya después de que lo tengo ordenado acá. Pudiéramos factorizar en x, ¿ok? Entonces ustedes dicen, profesor, ¿y para qué vamos a factorizar en x? Claro, porque si yo saco factor común en x en toda esta estructura, yo pudiera decir, por ejemplo, vamos a ver de qué manera se lo escribo para que lo vean. Que aquí puedo sacar x, aquí puedo sacar x, aquí puedo sacar x, aquí puedo sacar x. Pero lo voy a escribir como yo no sé cuál es el grado, voy a asumir que eso tiene un grado R en específico. Es decir, ponga atención, escribo m de 1u más u de n, estoy sacando factor común x, que es 1u. Pero como yo no sé el grado y asumo de que tanto m como n son homogéneas, quiere decir que yo puedo sacar factor común en todo caso aquí, el x elevado a la r, diferencial de x. Esto es por lo del grado. Recuerden que aquí ustedes dirán, profesor, pero ahí tendría que escribir lambda. Sí, por supuesto, pero el grado de lambda debe coincidir con la potencia de las variables que se están utilizando en la ecuación diferencial. De igual forma aquí yo puedo escribir más. Como este es x y yo estoy sacando factor común, este x también tiene que ser a la r. De tal manera que aquí me quede n que multiplica a... Vamos a ver cómo lo escribo acá. Aquí x, perdón. Déjenme ver cómo se lo escribo bien para que no tengamos dificultad. Déjenme borrar esto. Voy a dar este tal cual como está. Lo que no quiero es que entren en confusión. N. Entonces, aquí en esta estructura yo voy a escribir, en todo caso, 1, u, y saqué factor común el x a la r. No lo estoy poniendo aquí, sino lo estoy poniendo a la derecha. Diferencial de u igual a 0. Esto es por lo del grado, ¿cierto? Ahora, toda esta expresión yo la puedo dividir por r elevado, perdón, lo puedo dividir por x elevado a la r, con la finalidad de que este término y este término se simplifiquen. Quiere decir que al hacer esto, me está quedando m 1u más u por n de 1u. Todo esto multiplicado por el diferencial de x. ¿Por qué? Porque al dividir todo entre este se simplificó. Más, aquí este x sí queda n de 1u. Este se simplificó y me quedó aquí diferencial de u y todo eso igual a 0. Y ahora, si ustedes ven esta expresión, todo esto que nosotros acabamos de conseguir aquí tiene la forma de variables separables. Y ya puedo construir esa estructura. Entonces, ¿qué tenemos? Vamos a volver a rebobinar acá. Que para poder definir una ecuación diferencial homogénea, nosotros primero necesitamos definir lo que es una función homogénea. Las funciones son homogéneas cuando tienen el mismo grado, es decir, que la potencia del lambda tiene el mismo grado. Para que una ecuación diferencial sea homogénea,
tanto la función m como la función n que acompañan a los diferenciales deben ser homogéneas. ¿Ok? Es decir, que deben tener el mismo grado. Si yo tengo dos funciones, que son estas que están acá, yo puedo verificar de que m y que n son funciones homogéneas. Indudablemente de que aquí existe una proposición con la cual se puede trabajar más fácilmente. Pero como les dije, tardaríamos como 15 minutos en resolverlo y eso se puede ver mejor en los ejercicios. Aquí se pudo comprobar de que es una homogénea de grado 2. ¿Ok? Que es lo que nosotros llegamos acá. Ahora, ¿cómo se resuelve una ecuación diferencial homogénea? Lo primero es tener la expresión inscrita en forma diferencial. Utilizar el cambio de variable. Tomar el cambio de variable y hallar la derivada, como si fuera una derivada implícita. Luego, sustituir en la ecuación diferencial los valores tanto de y como el del diferencial de y. Quiere decir que donde está y aquí, voy a sustituir u por x, que fue lo que hice acá. Pero en el diferencial de y coloco todo el diferencial de la función. Multiplicamos, reagrupamos, reescribimos, y cuando pasamos de aquí para acá, nosotros sacamos factor común x a la r. Algunos de ustedes dirán, profesor, ¿y usted pudo no simplemente sacar x aquí, factor común? La respuesta es sí. Pero eso es si la función m y la función n tuviesen grado 1. Pero como no conozco el grado, tengo que colocar x elevado a la r. Recuerden que cuando lambda, que es el coeficiente que se utiliza para verificar que es homogénea, tiene grado r porque yo lo factoricé de las variables x y. Entonces, como estoy sacando factor común, yo le voy a colocar precisamente el grado de la homogeneidad que tiene la ecuación. Se coloca aquí, se coloca aquí. Este no varía porque fue un x que está en la función. Divido todo por x a la r. Y cuando está aquí me queda en función de variables separables. Y lo que tendría es que hacer los ejemplos. Voy a escribir aquí número 4, que son las ecuaciones diferenciales reducibles a homogéneas. ¿Ok? Entonces, para esta parte necesitamos una teoría que la vamos a ver en la próxima clase, porque yo creo que es suficiente con hoy. Entonces, ¿qué haríamos para la próxima clase? Hacemos ejercicios de estas tres partes que acabamos de ver de la resolución de ecuaciones diferenciales. Cuando son homogéneas, ¿cierto? Es esta acá, que es la definición, construyendo la homogeneidad de la función, que ya vimos cómo se hace, después con variables separables, y la forma directa.